Hola, buenos días. En este video vamos a hablar sobre pues las diferencias básicas entre el concepto de límite y el concepto de continuidad y algunos aspectos relacionados con esto, en particular el hecho de cuando una función que no está definida en un punto se puede extender continuamente en ese punto. Muy bien, entonces antes de empezar con las diferencias, déjenme recordar ambas definiciones. Por un lado, tenemos la definición, bueno, tenemos la siguiente situación, tenemos una función definida en un subconjunto de los números reales que vamos a denotar por A, su codominio son los números reales y A un valor en R. Entonces, ahora sí, la definición del límite de f en A dice que el valor L es el límite cuando x tiende a de f de x, si solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x pertenece a A y la distancia de x a A es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Okay. Esta es la definición de límite de una función en el punto A. Y aquí, déjenme ponerlo por acá, necesitamos que A sea punto de acumulación del conjunto. Muy bien. Por otro lado, tenemos la noción de que la función f es continua en A. ¿Y cómo se definía eso? Pues esto decíamos que f es continua en A sí y solo sí, para empezar, A tiene que ser un elemento del dominio y además, para cualquier epsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y a, bueno, primero x tiene que estar en el dominio, si x está en a y la distancia entre x y a es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de a es menor que epsilon. Ok, aquí tenemos las dos nociones y pues se ve que se parecen mucho. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes que vamos a ir notando. Entonces, déjenme continuar por aquí. La primera diferencia importante es que en la definición del límite A puede no estar en el dominio. Y en la definición de continuidad, A sí, siempre, siempre debe estar en el dominio. En la definición de límite, A debe ser un punto de acumulación del conjunto A. Y en la definición de continuidad, A puede ser cualquier punto del dominio. Y de hecho vimos que cuando no es un punto de acumulación, entonces la función siempre va a ser continua ahí. Déjenme ir marcando. Entonces, lo primero, 2, 1, 2. La tercera diferencia es, en el caso del límite, es que f puede no estar definida en A. Y en el caso de la función continua, f debe estar definida en A.
Y otra diferencia es, en el caso de los límites, que no importa, en el caso en el que f sí esté definida en A, no importa el valor de la función en A. Esto en el caso en el que sí esté definida. Y en la noción de continuidad es muy importante el valor de f de A. De hecho, podemos regresar aquí y estas dos condiciones pues se observa que son muy importantes al momento en el que nosotros queremos calcular esta distancia, porque queremos calcular la distancia de un punto f de x a f de a. Entonces necesitamos que este exista y además que esté suficientemente cercano a los valores f de x. Y esa es la última diferencia. En el 5, en el caso de los límites, solo importan los valores, o solo importan los valores f de x con x cerca de a, pero x distinto de a. Y en el caso de la función continua, importan todos los valores f de x con x cerca de a, incluyendo el valor a. Es decir, incluyendo el caso x igual a a. Ok, bueno, básicamente estas son las 5 diferencias esenciales. Algunas son un poco repetitivas, pero bueno. Por último, antes de pasar a lo siguiente, nada más quisiera recalcar que una función f es continua si, solo si, es continua en A para todo elemento del dominio. ¿Sí? Ténganlo esto muy presente. Cuando hablemos de una función continua, ya estamos diciendo que es continua en todos los puntos de su dominio. Si nada más decimos f es continua en A, pues sabemos que es continua en ese punto, pero en los demás, quién sabe. Ok, ahora pasemos a la siguiente situación. Voy a ponerlo como una observación. Entonces, supongamos que tenemos una función f definida en un conjunto A en R, es tal que el límite cuando x tiende a un punto A de f de x es igual a L, donde A es un punto de acumulación pero f no está definida en A. Entonces podemos definir una nueva. A ver, voy a hacer primero un dibujito para que vaya quedando claro y después vamos a ver ejemplos concretos. Supongamos que tenemos por aquí un punto A y tenemos una función definida en un conjunto que no incluye al punto A. Sin embargo, en este punto el límite existe y es L. ¿Sí? Y supongamos que esta parte, la que yo estoy proyectando aquí, sin el punto A, es el conjunto A. Ahora, nosotros, cuando exista este límite, podemos definir una nueva función. Vamos a definir una función, digamos, f mayúscula, cuyo dominio va a ser todo el conjunto A, unión el puntito que le faltaba, que sabemos que es un punto de acumulación. Su codominio va a ser los números reales y esta función f mayúscula va a estar dada por la siguiente fórmula. Va a ser f minúscula de x
si x está en el dominio de la función original y va a ser L si x es igual a A. ¿Qué hicimos? Pues construimos una nueva función donde ahora el dominio es todo el conjunto A unión el puntito que le faltaba y al punto A, bueno, en los puntos de A mayúscula se van a dar a donde ya iba a dar F y al punto A lo estamos mandando precisamente al valor L. Entonces la gráfica de esta nueva función f mayúscula se parece mucho a la de f minúscula y lo único que agregamos fue este puntito que le faltaba. Pues lo que podemos observar es que en este caso la función f mayúscula es continua en A, ya que como A es un punto de acumulación, el límite cuando x tiende a de f mayúscula de x, pues cuando estamos calculando el límite de f mayúscula, estamos considerando los puntos cercanos a A, pero distintos de A. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a de f minúscula. Y ya sabemos que este límite es L. Pero por definición, L es el valor de f mayúscula en A. Entonces, como el límite cuando de f mayúscula cuando x tiende a es igual a f mayúscula de A, pues esto nos garantiza que la función f mayúscula es continua en A. ¿Sí? ¿Qué dice esta observación? Que si el límite de una función existe en un punto en el cual la función no está definida, pues nosotros la podemos extender y definirla de manera que la nueva función sí esté definida en el punto y sí sea continua. Observen que en este caso la función f mayúscula y f minúscula son distintas porque su dominio es distinto. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de esta situación. Consideren la función f minúscula definida en todos los reales menos el 1, con codominio los números reales. Y supongamos que está dada por f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Entonces, de esta fórmula, como el denominador se anula cuando x es igual a 1, pues está claro que f no está definida en 1. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, pues es igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 entre x menos 1, que es igual al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 entre x menos 1. Y como estamos tomando el límite, en particular estamos considerando todos los valores del dominio cercanos a 1, pero distintos de 1. Entonces, al ser x distinto de 1, x menos 1 es distinto de 0 y por lo tanto nosotros podemos cancelar aquí y nos queda que este límite que estamos buscando en realidad es el límite cuando x tiende a 1 de la función x más 1 y este ya lo sabemos calcular, este es simplemente 2. Entonces, esta función no está definida en el 1, pero sí existe el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Entonces podemos definir una nueva función. Definamos f mayúscula. Ahora, de todo r en r, dada por f mayúscula de x va a ser igual a f minúscula de x si x es distinto de 1 y 2 si x es igual a 1.
Entonces observen que como el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de f minúscula de x, que ya sabemos que es 2, que es igual a f de 2, entonces esta f mayúscula es continua en 2. Y además, en este caso particular uno puede observar un poquito más. Fíjense, voy a copiar esta reglita que teníamos aquí. Si se fijan, f minúscula estaba definida como x cuadrada menos 1 entre x menos 1, si x es distinto de 1, y 2 si x es igual a 1. Voy a continuar aquí abajo. Pero habíamos visto que cuando x es distinto de 1, esto de aquí en realidad es x más 1, si x es distinto de 1, y 2 si x es igual a 1. Pero observen que 2 en realidad es igual a 1 más 1. Y por lo tanto, si x es igual a 1, esto de aquí es igual a x más 1. Como sea, no importa si x es distinto de 1 o x es igual a 1, f mayúscula de x siempre va a ser x más 1. Y esto ya para todo x en los reales. Entonces, esta nueva función f mayúscula que nosotros dimos es en realidad la función x más 1, la cual ya está definida en todos los números reales. Pero ojo, es distinta de la función original, porque la función original, así como nosotros la escribimos, no está definida en el 1. Por lo tanto, tiene dominio distinto a la función f mayúscula y por lo tanto son funciones distintas. Muy bien, este fue un ejemplo. Veamos ahora el caso de la función x por seno de 1 entre x, que también hemos ya trabajado. Muy bien, entonces consideremos la función f definida en todo r menos el 0, con codominio los números reales, dada por f de x igual a x por seno de 1 entre x. Entonces observen que nuevamente esta función f minúscula no está definida en el 0. Pero ya sabemos, les recuerdo más o menos cómo iba la gráfica de esta función. Ay, me quedó muy chueco. La gráfica de esta función era como una especie de función seno, pero estaba acotada por la gráfica de la identidad y de menos la identidad. Y pues básicamente lo que hacía era ondular, 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 ondular y acercarse a 0. Y lo mismo del otro lado. ¿Sí? Muy bien, es más o menos la gráfica de la función. Entonces ya habíamos calculado, y si no, regresen a sus ejercicios, que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. Y por lo tanto, el límite existe. Entonces podemos definir una nueva función. Ahora se va a llamar f mayúscula. Definida en todos los números reales, con codominio los números reales, y dada por f de x igual a f minúscula de x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Es decir, esta función vale x por seno de 1 entre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Y si se fijan, lo único que hicimos fue a esta gráfica agregarle el puntito que en principio no debería estar en la gráfica de la función, ya que esa función no estaba definida en el 0. Y pues esta nueva función, f mayúscula, es continua en el 0, ya que el límite
cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de f minúscula de x, porque en puntos distintos de 0, estas dos funciones son exactamente la misma. Y este límite ya sabemos que es 0, que es igual a f mayúscula de 0. Muy bien, por lo tanto, f mayúscula es continuo en 0, pero ojo, nuevamente, f mayúscula y f minúscula son funciones distintas porque esta de aquí no está definida en el 0. Muy bien. Por último, podemos considerar el caso de la función f de x igual a 1 entre x. Entonces, observen que de esta fórmula, el dominio de f, el dominio natural, es el conjunto de los números reales menos el 0. Y aquí viene algo pues que es importante tener en cuenta. Yo he visto que en algunas prepas que alcanzan a ver algo de continuidad, les definen la función continua como aquella en la que la gráfica la debes poder trazar sin despegar el lápiz del papel. Y eso no es del todo correcto por muchas razones, pero en particular depende de quién sea el dominio. Nosotros vamos a ver que cuando el dominio es un intervalo, entonces digamos, ese resultado es cierto, pero si el dominio no es un intervalo, o si la función no es continua en todo su dominio, pues no tiene por qué ser cierto. Y en particular, en este caso, el dominio de la función son dos intervalos. Y observemos que f es continua. ¿Qué significa que f sea continua? Pues lo que significa es que es continua en todos los puntos de su dominio. No me importa lo que pase fuera. Yo necesito que en su dominio la función sea continua. Entonces, ¿cómo vemos eso? Pues si tomamos un valor arbitrario, digamos un valor b en r menos el 0, pues entonces ya sabemos que el límite cuando x tiende a b de la función f de x, que es igual al límite cuando x tiende a b de 1 entre x, es igual a, como b es distinto de 0 y el límite cuando x tiende a b de la función x es igual a b, distinto de 0, pues usando la regla del cociente, esto sería igual a el límite cuando x tiende a b de la función constante 1 entre el límite cuando x tiende a b de la función x. Y esto ya sabemos que es 1 entre b. Y si se fijan, 1 entre b es precisamente el valor de f de b. Entonces, como el límite cuando x tiende a b de f de x es igual a f de b, pues concluimos que f es continua en b para todo b en el dominio de la función. Entonces, esta función es súper continua. Y ahora su gráfica, pues ya la conocen, es una hipérbola, pues no se puede trazar sin despegar el lápiz del papel. ¿Por qué? Pues porque tiene, digamos, como dos componentes. Ok, ahora la pregunta es si yo puedo extender esta función a una función continua definida en todo R. Es decir, habrá una manera de definir la función en el 0 de manera que la nueva función sea continua y la respuesta es que no. Entonces vamos a ponerlo como una observación. No existe ninguna función continua en el 0 tal que f tenga como dominio los números reales y f de x sea igual a f minúscula de x para todo x distinto de 0. ¿Y por qué no existe? Pues si existiera, pues entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x es igual a f de 0, lo que sea que valga,
por un lado, y por otro lado, ese límite también tendría que ser el límite cuando x tiende a cero de la función f minúscula de x. ¿Por qué? Pues porque estas dos funciones valen lo mismo en puntos distintos de cero y cuando tomamos el límite son precisamente los puntos que nos interesan. Y este de aquí es el límite cuando x tiende a cero de la función 1 entre x, el cual ya sabemos que no existe. Entonces, si existiera una función así, tendríamos que este límite existe, pero como ya sabemos que no existe, pues no existe una función así. ¿Sí? Por lo tanto, la función 1 entre x no se puede extender continuamente al cero. Muy bien. Entonces, cuando trabajamos con límites y cuando trabajamos con continuidad, hay que tener pues, en cuenta que son ideas diferentes el hecho de que la función esté definida en un punto, el que no esté definida, el que se puede extender continuamente o el que no se puede extender continuamente. Muy bien, con este ejemplo terminamos y en el siguiente video vamos a ver brevemente las operaciones de funciones continuas, es decir, que la continuidad se preserva bajo la suma, el producto, cociente, etc. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.